tardes a todos, un honor estar aquí, asustado ante tantos genios. Yo les cuento, soy Mauricio Betancourt, cofundador de Indile del Estudio, soy director creativo, no soy licenciado, soy diseñador de videojuegos, ingeniero electrónico, y cuando yo empecé a trabajar en videojuegos, me surgió la duda de cómo poder llevar los videojuegos al aula de clase, porque yo como estudiante pues realmente sentí que casi que sobreviví al colegio. ¿Por qué sobreviví? Era ver a una persona 2 horas, y yo soy una persona sumamente inquieta, curiosa, me gusta hablar, entonces 2 horas hablando a alguien y hablándome de una cosa que yo podía sentarme y buscarla en un libro, y la verdad pues el colegio fue muy tortuoso para mí. Y pensaba, ¿cómo sería de bacano si hubiera aprendido jugando? ¿Listo? Obviamente yo al no ser licenciado, al no entender nada de pedagogía, acudo pues a alguien que sea pedagogo para empezar a trabajar en esto de gamificación y neurociencia. ¿Y con qué me he encontrado? Primero, yo pienso, esto es de Mauricio, ¿no?, que un profesor, su labor es crear recuerdos, no entregar conocimiento, es crear recuerdos. Porque cada vez que yo hago remembranza de mi educación, ya sea en la universidad o en el colegio, solo recuerdo a algunos docentes que hicieron ciertas actividades y que fueron divertidas y que realmente me brindaron valor. El resto tuve que irla a buscar. Entonces, como ven, las experiencias crean esos recuerdos. Y eso para mí mismo me llevó a los videojuegos. Yo creo que si a cualquiera de aquí y le pregunto a quiénes son papás, alce la mano, eso, gracias, yo también soy papá. Entonces yo decía, ok, listo, si esto de hacer videojuegos crea experiencias, yo creo que aquí los papás tenemos ese miedo de ver a nuestros hijos, y ya ahorita pues después de ver lo que han dicho el médico y todo eso, la tecnología, obviamente los videojuegos después de pandemia es como, jue madre, qué susto, mis hijos deben estar media hora ahí porque si no ese videojuego los va a volver guerrilleros o alguna cosa peor. Pero entonces empecé a darme cuenta que si yo le preguntaba a una persona qué recordaba, o sea, que me contara de alguna anécdota, siempre iba a esa experiencia, ya sea buena, mala o charra, en la que le sucedió algo y con detalles podía responder, hasta cómo estaba vestido, cómo era el lugar, el color, los amigos. O sea, es increíble el nivel de recuerdo que el cerebro es capaz de guardar cuando tenemos una vivencia experiencial que realmente sea gratificante. Y si ustedes ven a sus hijos, o los que no tienen hijos, o que tienen primos o algo, y se ponen a jugar videojuegos, ustedes ven el enfoque de esa persona. Si pasa algo, automáticamente esa persona sale, mejor dicho, ya sea despavorida si es un juego de terror, o si la aventura hace un giro, o si la mecánica cambia. Realmente el videojuego crea esos recuerdos. Y aquí entonces pongo algunos ejemplos. Algunos padres, los que he tenido la oportunidad de conversar con ellos, preocupados obviamente por sus hijos, me mencionan de Fortnite. Fortnite es uno de los juegos más frustrantes que yo por lo menos he jugado. ¿Por qué? Porque Fortnite, para ganar tienes que vencer a 100 personas en un espacio que se va comprimiendo, y mientras se va comprimiendo tú tienes que ir tomando decisiones de cómo vencer a los demás. Yo sé que uno tiene que disparar, y lo que apenas vemos disparar estamos matando a alguien, pero ahorita que estemos hablando de elementos de juego, matar dentro de un videojuego no es matar, por lo menos a nivel del cerebro. El cerebro no lo entiende como si fuera matar en la realidad, pero ya lo vamos a ver. En Fortnite, ustedes pregúntenle a alguno de sus hijos que haya quedado de primero, o a alguno de los chicos que ustedes conozcan que haya quedado de primero, cómo fue ese momento, cómo fueron las tomas de decisiones. Yo tuve la oportunidad, gracias a una amiga que es neurocirujana, que me vinculó a un estudio de neurociencia donde estamos evaluando cómo los videojuegos impactaban a niños de 0 a 5 años y luego de 11 a 16 años, y tuvimos la oportunidad de ver esto de medir cómo funcionaba la retroalimentación cuando estás jugando Fortnite, y logramos detectar que un niño era capaz, y hablo de un niño adolescente, era capaz de tomar más de 200 decisiones en 30 segundos para crear una estrategia de cómo vencer, donde tenía que observar cada instante, saber qué iba a construir y de paso poder matar a estas 99 personas que tenía que vencer. ¿Listo? Y ahí es donde entran estos grupos de neurociencia a decir, ok, es que los videojuegos tienen algo que despierta una genialidad que tiene el cerebro que no podemos hacer en la vida normal, en la vida rutinaria. Y ahí entonces
empezamos a definir qué es el juego entonces. Y el juego se traduce como una actividad donde hay uno o más jugadores, debes usar la imaginación. Y cuando yo pregunto qué es imaginación, el término es como, sí, es cosas creativas, y no, la imaginación es lo que tú creas de imágenes, por eso viene ahí las imágenes, en tu cerebro, y esas son como estrategias para ejecutar múltiples acciones. Entonces debes usar la imaginación, en el videojuego siempre debes usar eso, para resolver situaciones. Ahora el doctor nos decía, tenemos que empezar a resolver problemas, y en la educación Jane también lo estaba mencionando, y la resolución de problemas me parece que es lo que hace que las personas pueden llevar el conocimiento a una acción, y esa acción por asociación queda en el cerebro guardada. Recuerden lo primero que les mencioné, para mí la misión de un profesor es crear recuerdos, y por eso les presento los videojuegos como una herramienta, ¿listo? Luego de resolver situaciones se presentan las reglas. Los videojuegos presentan unas reglas que son lo que hace que tú uses la imaginación y la resolución de problemas, porque aquí se cambian todo, la gravedad no es exactamente igual, o tu personaje se mueve de cierta forma. También está el estímulo de ganar y perder. Yo sé que actualmente pues ese término en educación de que si alguien gana o alguien pierde eso es malo, realmente dentro del cerebro eso es excelente, porque una persona comienza a decir, si pierdo mejoro, pero si gano también recibí una retroalimentación de que ya llegué a un punto donde mejoré y que sigue. Entonces ese progreso ayuda a que el juego genere eso de entretenimiento y diversión. Cuando tenemos entretenimiento y diversión, ya está, ese es un primer paso a la creación de lo que es esa experiencia. Y porque yo sí les puedo certificar que una experiencia sí queda en el cerebro guardada. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos esos juegos? Porque entonces cuando se asocian los juegos o los videojuegos, cuando un docente se me acerca, y esto es gracioso porque cada vez que dicto esta charla, siempre me toca con estudiantes y profesores, los estudiantes son como ¡guau, qué nota! Y los profesores son asustados. ¿Por qué? Porque los juegos se asocian de una a la tecnología o los videojuegos, pero realmente no es así. O sea, si ustedes piensan, el juego tiene tantos años, viene desde Egipto, desde mucho antes. O sea, el ser humano ya nació con la necesidad de jugar, porque el cerebro, o sea, digamos que el juego es como el sudor para el cerebro, ¿cierto? Cuando ustedes hacen ejercicio y queman calorías y sudan, ese sudor hace que el cuerpo baje su temperatura. Lo mismo pasa cuando usted está trabajando mucho, está muy estresado, está haciendo alguna cosa, el videojuego sí logra que el cerebro se apague y descanse y luego vuelva otra vez con mejores ideas. Por eso se le recomienda mucho a los desarrolladores de software o desarrolladores de videojuegos que cuando tengan una problemática frenen y jueguen un ratico y luego regresen. Van a llegar con mejores ideas. Entonces ahí van a ver algo muy interesante. Y para mí, entonces, el videojuego funciona como el design thinking. Y uno se imaginará, Denis, es que los juegos se hacen así, ya salieron para consolas, ese Fortnite se creó así de la nada y por eso hay 1 millón de personas jugando Minecraft. No, los juegos nacieron de alguien que pensó en un diseño y empezó a iterarlo. Y así deberían ser las clases. Y yo creería que los profesores no deberían tener miedo de probar metodologías. Yo pruebo esto y listo, estos estudiantes salieron con un conocimiento, pero mi metodología no funcionó. Por ejemplo, yo ayer conversaba en una cena con todos los grandes lords que conocí, donde yo, por ejemplo, soy desarrollador de software y soy obviamente docente de desarrollo de software, y yo enseño a mis estudiantes todo esto de programación, pero tuve que iterar casi 2 años con varios grupos una estrategia de gamificación, una forma de cómo hacer que mi clase sea una experiencia. Porque yo sé que yo tengo el conocimiento y yo sé que se lo puedo dar. El problema es que sí se quede en el cerebro, y para mí la misión es que quede en el cerebro, y para eso uso estrategias de juego. Y por eso pongo design thinking, porque los juegos pertenecen a eso. Ustedes tienen que iterar constantemente. Entonces, primero analizan, como lo estaba mencionando acá el caballero, quién es mi público objetivo, defino una idea, la pongo y la escribo, la prototipo y la empiezo a probar. Luego la pruebo, no me funcionó, obtuve este resultado, vuelvo y la itero. Sino que de pronto siento que en la educación es todo estricto de que tienes que ceñirte a esto, y si no lo haces, entonces no, pues, pero ¿quién dice que esto que está ceñido sí realmente está generando conocimiento? Que es realmente la base. Entonces empezamos con las estrategias gamificadas. ¿Qué me he topado yo con los docentes? Cuando uno le hablan de estrategias gamificadas o gamificación, todos los profesores son, sí, no, esto es, ¿qué plataforma voy a usar o qué tecnología?
No, o sea, la estrategia gamificada no es eso. Una estrategia de gamificación es como una estrategia de marketing. Usted solo la tiene que escribir y ejecutar. Pero ¿cómo funcionan estas estrategias gamificadas? Principalmente, los videojuegos tienen algo que los caracteriza y son los elementos de juego. Como lo habíamos hablado, existen las reglas, la narrativa, hay que poner metas y objetivos, libertad de elegir, libertad para equivocarse. Bueno, aquí están todos estos. ¿Qué pasa con los elementos de juego? Y piensen en algo porque quiero que se saquen todos ustedes de que la gamificación es una plataforma o que venga yo cómo voy a usar eso. No, la gamificación está en ustedes, en su creatividad y recursividad, en donde usan estos elementos de juego. Hay que obviamente enfatizar en los elementos de juego. Desde nuestra empresa IndieLevel hacemos cursos de gamificación en el aula, como lo manifestaba ahorita, si lo necesitan nos cuentan. Pero entonces coges esos elementos de juego y construyes tu estrategia de gamificación. Y creo que para sacarse eso de la cabeza de que la gamificación necesita de tecnología, tienen que pensar en la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es una de las mejores estrategias de gamificación que ha existido, pero que le ha tomado casi 10 años en posicionarse. Y ustedes ven, la tarjeta de crédito es una tarjeta que te invita a comprar, tú vas y compras, ganas unos puntos y vales los redimes. Y de paso, según el nivel de tu tarjeta de crédito, accedes a unos beneficios. Por ejemplo, si la tienes negra, la tarjeta, puedes acceder a las salas VIP de los aeropuertos, y eso es genial. Y entonces por eso uno quiere seguir escalando en las tarjetas de crédito, y por eso se habla de esa historia crediticia. Pero nada de eso es tecnología. Todo está en una estrategia de marketing que te vendieron muy bien, que tú sabes cómo funciona y le sacas el mayor provecho. Por eso los que manejan muy bien la gamificación, los grandes gamificadores, ustedes se pueden encontrar, y aquí recomiendo, hay un documental de Netflix que se llama El dinero en pocas palabras. Yo creo que todo ser humano debería ver eso, y ahí explican cómo grandes gamificadores hackean las tarjetas de crédito porque entienden cómo funcionan, hasta el punto de que casi que el banco les toca mantener a esas personas. Ojalá alguno de estos de aquí pueda hacer esa magia. Yo, aunque soy gamificador, no he podido lograr esa hazaña. Y ahora entonces, ¿cómo conecta todo esto con la neurociencia? Como ya les mencioné, los principales neurotransmisores que nosotros encontramos en el estudio era la dopamina, las endorfinas, pero nosotros lo veíamos desde el punto de cómo funcionaba desde el juego y cómo logramos algo que nosotros llamamos el enfoque, porque cuando logramos el enfoque en un jugador, ya rápidamente teníamos el enganche y la motivación, y con eso podía usted inyectar el conocimiento que sea, o la información que sea, y ahí es donde sí hay que tener cuidado. Un videojuego sí puede llegar y hacerte cambiar a vos de algún pensamiento, no sé, religioso, o de algún pensamiento de política, porque los videojuegos sí tienen el poder, ya que al atraparte y tener el cerebro súper, pues ahí en sus manos, pueden brindar cualquier tipo de información. Por eso se está empezando a regular los videojuegos en muchos aspectos para que no se usen como publicidad, porque bueno, uno de los problemas que creo que para nadie es un secreto es los videojuegos de casino, que hemos visto un montón de personas que se pierden allá. Los videojuegos de casino tienen un poder en el cerebro brutal, porque a través de la retroalimentación, de ponerte a ganar y luego te hacen perder, y lo decimos porque en nuestra empresa también desarrollamos juegos de casino, entendemos muy bien cómo eso ataca al cerebro y todo es sumamente manipulado. Entonces aquí nosotros empezamos a detectar cómo funcionaban esos neurotransmisores, y a través de lo que hace el juego, porque un juego no tiene que ser realmente, venga, juguemos un videojuego, o venga, hagamos eso. No, un juego es, yo te puedo decir, vea, aquí hay una tarjetica, y con esa tarjetica tú tienes este puntaje, y este tiene otro puntaje. Quien responda una pregunta se lleva otro puntaje, y todo eso ya es una actividad que hace que sea totalmente diferente la clase. Entonces aquí vemos pues como eso, todos los neurotransmisores, los enfocamos en el estudio en generar memorias, a ver qué tanto podíamos lograr eso. Entonces creamos una experiencia, yo no soy neurocientífico, yo lo único que hacía era los estímulos de juego. Como los juegos son capaces de también crear emociones, o sea, antes a mí me decían, venga, usted necesito que crees frustración y luego baje acá y se crea una ira, y entonces me explicaban en el cerebro cómo debía ser, me ponían la hipótesis, yo creaba una experiencia pequeña donde la persona tenía que experimentar eso. Si no lo lograba, entonces tenía que modificar alguna cosa en el juego hasta que ya al final podía realmente controlar la emoción del jugador. Y a eso se le llama game flow, ¿cierto? Entonces en esos principales neurotransmisores buscábamos con esos estímulos crear memorias y ver cómo reaccionaba el cerebro. Lo hicimos con 5.000 personas y eso fue pues una locura, pero logramos casi hasta un 87, hasta un 90% de recordación en pequeñas informaciones que nosotros damos, y hasta podíamos condensarlos hasta a tener más información. Entonces, ¿qué queremos en nuestras clases?
Primero, no hay que pensar en qué vamos a enseñar, primero en cómo vamos a crear esa experiencia, cómo va a lograr ese enganche, esa diversión y esa motivación. Y para eso hay herramientas como la gamificación y como los juegos en aula y como los videojuegos que lo pueden usar para lograr ese aprendizaje significativo. Y ahí entonces surge la propuesta que hemos venido iterando, ¿sí? Que hemos venido iterando en nuestra empresa. Llevamos casi 3 años haciendo esta locura y nos ha salido muy bien. Primero lo hicimos con empresas como Bancolombia, SUBE, Ecopetrol, Isagen, que han venido cambiando su forma metodológica en cómo se capacita a las personas, y nosotros entonces creamos esta fórmula en la que dice, tú coges un concepto teórico y lo elevas a algo interactivo y luego le agregas algo que sea entretenido y siempre vas a obtener un nuevo conocimiento. ¿Listo? ¿Cómo lo hicimos? Con eso creamos esta que desde el 2021 empezó a ser algo que casi todo el mundo empezó a hablar. Nosotros fuimos de los primeros en los que empezamos a trabajar en algo que se llama X-Learning o aprendizaje a través de experiencias. Y por último, estas son las conclusiones que hemos llegado con nuestros productos. Hemos logrado enganche y motivación casi al 100%. Hacemos divertido cualquier cosa que sea aburrida, o sea, en serio que ustedes pueden ir a nuestro estudio y darse cuenta que cogimos una capacitación de alturas y se volvió genial esa capacitación de alturas. Entonces hacemos divertido lo aburrido, logramos que los usuarios obtengan retroalimentación veloz, por eso les hablaba de los elementos de juego. Tú en el juego mueres, pero la retroalimentación que te queda es para mejor. No es como que tú matas aquí a alguien y ya luego ya sabes que tu consecuencia, que es diferente, la retroalimentación es irte a la cárcel, si es que te escapas pues todo el tiempo. Y ahí está la cosa, retroalimentación. Logramos fidelización. Ya los chicos empiezan a pensar desde que se van de la clase, empiezan a pensar en la clase, en el profe. Logramos productividad, ya empiezan ellos a aportar. Logramos también transformación digital. Si ustedes quieren como docentes empezar a abordar, digamos, a usar juegos como Minecraft, y hay un montón de juegos, que realmente hay un océano de juegos, donde ustedes comienzan a decir, este profe, yo en mi clase tal voy a usar este juego porque me parece que con esto puedo tocar este tema. Y por último, lo más importante que yo, nuevamente como lo manifesté al inicio, la retención del conocimiento, que es la clave para mí de una mejor educación. ¿Listo? Esos son mis datos, muchas gracias a todos.